Muy buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Un placer nuevamente estar con ustedes el día de hoy para aprender un poquitito más de lo que es la medicina legal. 45 participantes, bloqueamos la reunión porque ya es el tiempo estimado para que todos puedan entrar sin ningún reclamo. Grabamos clase para tener nuestro Recording in respaldo progress. y empezamos clases. Araceli, buenas tardes. Por favor, dime qué hemos quedado la anterior semana y qué teníamos que avanzar ahora. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Dijo Araceli, ¿no? Tenemos que hemos avanzado la anterior semana. Estamos viendo, doctor, todavía sobre el tema de la violación, doctor. Estamos todavía Ya. analizando lo del artículo, lo de la modificación que se le había realizado al 308 sobre más o menos lo que es en casos de intimidación, sobre la violencia física, en el caso de aquellas relaciones sexuales que no son consentidas, que igual ya serían tomados en cuenta también como parte de una violación. Lo del estupro también, doctor, que estamos viendo ese tema igual. Ya estamos entrando a eso. Recordando nuevamente que ya es considerado estupro cuando está involucrada una persona mayor de edad que se va a involucrar con un menor, sea de mayor a 14 años, pero menor a 18 años. Y también que cuando es una persona, bueno, cuando ella es un adolescente que es menor de 14 años, fuera de que haya una diferencia, aunque sea de menor a 3 años, ya igual es una violación directa, doctor. Súper, me parece re interesante lo que me dices. Entonces, a partir de eso, como ya está totalmente, creo, con la explicación que nos ha dado Araceli, ya está totalmente explicado, ya todas han entendido, hemos hecho las preguntas y hemos hecho todo lo que correspondía. Ahora, hacia adelante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es bien sencillo. Lo que vamos a hacer hacia adelante es ver, vamos a poner el tema de los agravantes y los atenuantes. ¿Sí? Vamos a hablar primero del artículo 310 que habla de las agravantes. A ver, agravar quiere decir aumentar, ¿sí? Y atenuantes, disminuir. Eso es lo que nos quiere explicar, ¿no? El artículo 310 del Código Penal nos dice específicamente que en las agravantes, en delitos sexuales, estamos hablando, dice que se va a aumentar con 5 años a la pena, no sé. Si, por ejemplo, era 15 años la sentencia, pero si hay algún agravante va a aumentar en 5 años más, ya no van a ser 15, van a ser 20. Eso es lo que nos quiere decir, ¿no? A ver, ¿qué cosas pueden agravar? ¿Qué cosas pueden agravar el delito sexual? Primero, si hay lesiones gravísimas, graves y leves. Esas ya las conocemos, no hay ningún problema. Si hay trauma o daño psicológico. Si la persona que ha causado el daño es un ascendiente o descendiente o es pariente. ¿Qué quiere decir? Que pueden ser papás, pueden ser abuelos o pueden ser descendientes, pueden ser hijos, sobrinos, o digo, hijos, nietos, o pueden ser parientes, tíos, primos, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Esto va hasta el 4.º grado de consanguinidad y 2.º grado de afinidad. Ojo. La próxima semana vamos a hablar qué es consanguinidad y qué es, bueno, se los voy a decir, ¿no? Consanguinidad es relación o parentesco de sangre. Sí, de sangre. Eso tiene que venir. Mi abuelo es de sangre con mi papá es conmigo y el mío, la relación sigue con mi nieto. Eso es. Dice hasta el 4.º grado, ojo en eso. Y lo de afinidad estamos pasando el tema de la parte civil. O sea, quiere decir que sea mi tío,
que sea a mi cuñado, mi concuñado y ese tipo de cosas. Se tira por ese lado, ¿sí? Que la persona que haya cometido el daño sea encargado de la educación, custodia o dependencia esté a cargo de autoridad. ¿Qué quiere decir? Que si la persona que ha procedido con el delito sexual está a cargo de la educación de la persona o estuviera en dependencia, ¿qué quiere decir? Aquí en Bolivia, por ejemplo, o antes por lo menos era muchísimo más visto, ¿no? El hecho de que ahí te vas a quedar con tu padrino ahora y te tienes que vivir con él, le vas a ayudar en todo. Entonces se queda ese niño bajo la custodia o está bajo la autoridad de la persona que se está dejando. Normalmente eran los padrinos o eran los tíos o alguna persona conocida que le podía dar mejor educación y mejores oportunidades a la persona. Si las personas que hubieran causado daño hubieran sido dos o más personas, no solamente una, ¿no? Sino dos o más personas, indistinto si son tres, si son cinco, si son siete. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de la manada, ¿no es cierto? En Santa Cruz, como esa chiquita se la han llevado al motel y han procedido a abusarla sexualmente, no han sido uno, creo que han sido cinco o siete, ¿no? A eso sea. Si se utilizan armas u otros medios que pueden producir la muerte. Porque una cosa muy diferente es que tú vengas y, ¿qué te puedo decir? Que amenaces a alguien para tener relaciones sexuales, solamente tú. Es muy diferente que tú utilices un arma de fuego para causar eso, porque eso ya es un agravante, porque en cualquier momento podías causarle la muerte. Utilizar cuchillos o utilizar algún tipo de, ¿qué te puedo decir? Los famosos peperos, ¿no es cierto? Las pepas que les dan diazepam, clonazepam y ese tipo de cosas, que son somníferos utilizados de una manera muy interesante. Entonces, esas que podrían causar la muerte también agravan si nosotros utilizamos para causar el delito sexual. También las condiciones vejatorias, ¿no? Degradantes. ¿Qué quiere decir? Que no solamente hagas el ataque sexual, sino que también le obligues a comer cosas, que le obligues a introducirse elementos, que puedas obligarle a tener relaciones sexuales con algún tipo de muñecos o elementos o cualquier cosa que sea por medio de la intimidación que vaya a degradar a la persona o que vaya a lastimarla de diferente manera. ¿Sí? Entonces, esas son las más importantes en las cuales nosotros vamos a ver específicamente el hecho de que la pena se va a ir a agravar, o sea, va a aumentar la pena. Pero, ¿qué es lo que sucede si como consecuencia del delito sexual hay la muerte de la persona? ¿Sí? Directamente ya no se toma como violación, sino va a ser directamente caracterizada como asesinato. En Bolivia hay una cosa muy interesante. ¿Sí? Mil perdones si apago mi video porque a veces se pone inestable el internet, por favor. Entonces, tenemos que entender una cosa en Bolivia, que en Bolivia la ley mayor come a la menor. A ver, no le estoy entendiendo eso, doctor, ¿sí? Es bien interesante porque en Bolivia la pena máxima es de 30 años sin derecho a indulto. ¿Qué es el indulto? Es más o menos como un perdón, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, o yo estoy en la cárcel y digo, bueno, ahora quiero que me den arresto domiciliario porque es mi derecho y es esto y es esto. Eso es como un perdón, ¿no? Entonces, cuando tienes 30 años sin derecho a indulto, es como decir, no, vos tienes que cumplir en la cárcel los 30 años y no te vamos a dar ningún tipo de favor por el delito que has cometido. Eso es lo que es el indulto, ¿no? Pero aquí hay una cosa bien interesante porque la pena mayor va a comer a la pena menor. Pongamos el caso de delito sexual, ¿no? Yo he raptado a alguien, ya sabemos que es el rapto, ¿no? He raptado a alguien, la he intimidado, la he golpeado, he utilizado un arma de fuego para llegar a mi, a mi objetivo. Encima, he hecho que esa persona tenga relaciones sexuales con un animal, así textual, ¿no? Con un animal. Encima, le he causado daños porque le he golpeado con un palo. Y encima, a ver, ¿qué más?
la he torturado y después de torturarla la he matado. En otros países, esto vemos en las películas, que es súper interesante, ¿no? Las penas son sumatorias. Eso quiere decir que te van a dar una sentencia por raptarla, te van a dar una sentencia por utilizar armas, te van a dar una sentencia por violarla, te van a dar una sentencia por el hecho de las vejaciones que le has hecho, por la tortura que le has hecho, porque le has matado. Y al final dice, ¿cuánto es la pena de esta persona? No, son 350 años. ¿Por qué? Porque se han sumado todos los delitos. Todos los delitos se suman. ¿No? Hemos escuchado cuántos, 4 cadenas perpetuas. Ah, no mames, como 4 cadenas perpetuas, ni una va a terminar. Sí, pero la ley te fija que por cada daño que has hecho tienes que pagar. Por eso son las 4 cadenas perpetuas. Pero en Bolivia no pasa eso. En Bolivia la pena mayor come a las menores. Entonces, yo he raptado, la he torturado, la he violado y después la he matado. Dicen, ah, ¿qué es más grave? La muerte. ¿Sí? Entonces la ha matado, asesinato, entonces le vas a dar 30 años sin derecho a indulto. Y de las otras, no, pues como la pena es mayor, esa, la muerte, entonces las otras ya no, ¿para qué le vamos a sancionar? Solamente 30 años sin derecho a indulto. Algo que a mí me parece muy ridículo. Ojo, no soy jurista, pero hablando legítimamente, a mí me parece algo ridículo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque imagínense que estemos todos en el aula, entre una persona y me mate. ¿Sí? Entra con su pistola o con su revólver y me da 5 tiros y me mata deliberadamente. ¿Sí? Se ensaña conmigo y le dan como asesinar 30 años sin derecho a indulto. Sí, así de claro. Y si entra a la misma aula y me mata y ustedes como testigos los mata toditos, ¿cuánto le van a dar? Igual los 30 años sin derecho a indulto. Es por eso que yo digo, si vas a cometer un delito, si vas a matar a tu esposo, vas a matar a tu esposa, encárgate lo que hacía Maquiavelo, ¿no? No solamente mata a tu esposo o a tu esposa, sino mata a tus suegros para que no se vengan de vos. Y si tienen hermanos, mátalos a los hermanos también. Y si tienen hijos por ahí, mátalos a los hijos también. ¿Por qué? Porque al final, mates a uno o mates a 10, te van a dar 30 años sin derecho a indulto. Ojo, aquí en Bolivia. Por eso es que la gente sigue cometiendo y sigue cometiendo y sigue cometiendo, porque no hay una pena mayor. Y esto viene desde los años 60, si no me equivoco todavía. Imagínense, 50 o 60, que es el código, que ya no se utiliza la pena de muerte. Y creo que en Bolivia nunca ha habido pena de muerte, no les puedo decir exactamente. Pero lo que sucede es eso. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado en lo referido a las agravantes. Pero hablando de delitos sexuales, eso ya es fuera del tema castigos, ¿no? Vamos a hablar de los aspectos médico-legales de los delitos de carácter sexual. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos que se tienen para la investigación de este tipo de delitos? Primero, hay que diagnosticar que ha habido un acceso carnal reciente. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que determinar si ha habido penetración, ya sea del pene o de cualquier otra parte del cuerpo o de objeto cualquiera, por vía anal, oral o vaginal. Eso es lo que hay que determinar como primera situación. ¿Sí? El diagnóstico de la manera que ha sido, de la que ha sido realizada. ¿Qué quiere decir? ¿Ha sido con violencia? ¿Ha sido con intimidación? ¿Ha sido con qué? ¿Han utilizado algún arma? ¿Han utilizado algún tipo de medicamento? ¿Qué eso es lo que se tiene que investigar? Y por último, la vinculación del acusado con el hecho. Eso quiere decir que nosotros tenemos que determinar científicamente que la persona supuesta violadora realmente ha sido el que ha cometido el delito, ya sea por todo lo que nosotros hemos encontrado en el cuerpo que tenemos que relacionar o por lo que hemos encontrado en la escena del hecho. Y para saber todo eso, nosotros tenemos que hacer exámenes ¿a quién? A la víctima, al acusado y el lugar del hecho. Ahí hablamos del triángulo, ¿no? Víctima, victimario. ¿Por qué? Me dirán, pero doctor, usted está hablando de un triángulo y solamente está hablando de la víctima y del acusado. Sí, bajo esto, por favor. Ahí está.
solamente está hablando del acusado. Sí, el triángulo es así. Perdón, ¿dónde estoy? ¿Dónde vivo? ¿Dónde vivo? Aquí estoy, negrito. Genial. No os puedo creer. ¿Y por qué no está dando mi touch? A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí no está dando mi touch. No os puedo creer. Por esto. No sé qué pasa con mi touch. Ni modo. Triángulo, ¿verdad? Aquí está la víctima. Aquí está el victimario. Y aquí está el lugar del hecho. Ahí no se puede escribir con amor. Lugar del hecho. Qué complicado. Es el lugar del hecho. Así de claro. Pero ¿y por qué anda y por qué se pone todo esto? Bien sencillo. Por el hecho de que es lo que se llama la transferencia. Las personas dejan cosas y llevan cosas. Vamos a poner bien sencillo, ¿no? El que está violando, ¿qué va a dejar en la persona? Va a dejar fluidos, como puede ser saliva, puede ser sangre, puede ser semen, puede dejar esmegma, puede dejar lo que quieran en la víctima. Pero no solamente en la víctima, sino en el lugar del hecho, porque en el lugar del hecho también puede dejar huellas, puede dejar pisadas, puede dejar sangre, puede dejar fluidos, puede dejar parte de la ropa, puede dejar pelos, puede dejar vellos, lo que ustedes quieran. Y la víctima recibe, pero también da, ¿sí? ¿Por qué? Porque la víctima también no va a querer hacerse agredir sexualmente, por lo tanto puede morder, puede patear, causa lesiones a la otra persona, pero también puede morder, por lo tanto puede dejar también fluidos, saliva, puede dejar, en el caso de las mujeres, puede dejar el tema de líquido vaginal, ¿sí? Si estuviera con su regla, puede dejar parte de sangre, eh, puede dejar varias cosas, de darles velos, vellos, puede dejar pelos, puede dejar varias cosas. Entonces, esa interrelación entre el lugar del hecho de la víctima y el victimario es lo que nosotros tendríamos que encontrar para hacer la investigación. Pero ahora, ¿cuáles son los pasos que se siguen? ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos que se siguen cuando una persona, ¿sí?, viene para el hecho de la revisión? ¿Sí? De la revisión de revisión general médica en delitos de tipo sexual. ¿Cuáles son los pasos que se tiene que seguir? Lo primero, igual que una operación, ¿no? Cuando te van a operar, lo primero que haces es decirle, bueno, quiero consentimiento informado. ¿Sí? ¿Qué es el consentimiento informado? Es algo bien interesante, porque lo que tienes que hacer es decirle a la víctima qué tiene, ¿sí? ¿Cómo le vas a curar? ¿Qué riesgos hay? ¿Y qué secuelas pueden quedar? Eso es lo que se hace en un consentimiento informado. Lo mismo tienes que decirle aquí, ¿sí? Sabes que te voy a revisar, te voy a hacer desnudar, te voy a tocar algunas partes íntimas, voy a introducir objetos en partes íntimas. ¿Quieres hacerlo o no? Ella puede decir, sí, deseo hacerlo, genial, fírmamelo esto, te he explicado cómo tiene que hacer, ¿sí? O puede decir, no, genial, estás en tu derecho y no lo hacemos. Así de fácil, ¿no? Puede ser la persona si es mayor de edad o caso contrario, los padres, ¿sí? Si no estuvieran los padres, al tutor o la persona que está a cargo de él. Después de todo eso viene el tema del interrogatorio de la víctima. ¿Por qué interrogatorio de la víctima? Porque, a ver, me estoy saltando una parte muy interesante. ¿Qué es lo que se hace? La mayoría de las veces cuando tú sufres un ataque de tipo sexual, ¿no? Lo que haces es ir a denunciar. Ya puede ser a la policía o puede ser al tema de la fiscalía, indistinto donde tú vayas. A partir de eso se tiene que dar una orden judicial. Con esa orden judicial que dice, señor médico forense, por favor,
proceda a la revisión de la persona que ha sufrido la agresión sexual de tanto, 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 o supuesta agresión sexual. Ahí viene al consultorio, eso me estaba saltando, perdón, ahí viene al consultorio y tú tienes que pedirle la autorización. Eso quiere decir, decirle claramente un consentimiento informado. ¿Quieres hacerte revisar o no quieres hacerte revisar? Porque te voy a hacer desnudar, te voy a tocar, te voy a introducir y voy a meter varias cosas en el organismo de ser necesarios para la revisión de todo esto. ¿Lo aceptas o no? Sí, lo acepto o no lo acepto, indistinto. Ahí hacemos la historia clínica, ¿no? Y la historia clínica no solamente es una historia clínica, sino también tiene que ser una historia clínica sexual, en la cual no solamente tienes que preguntarle el hecho de cuándo ha sido tu primera menstruación, no. Aquí se pregunta, ¿no? ¿Has tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas? ¿Cuántas parejas has tenido? ¿Te cuidas de alguna manera? ¿Ha habido relación anal? ¿Ha habido relación oral? ¿Tienes alguna ITS? Ese tipo de cosas se preguntan en la historia clínica sexual. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿por qué se pregunta si ha tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas? Porque los espermatozoides viven 72 horas aproximadamente. O sea, tiene un porqué de poner eso a las personas, ¿no? Ahorita hemos tenido un caso muy interesante en el cual una muchacha que era, sus papás le cuidaban mucho, no le dejaban salir a fiestas, no dejaban una cosa y no dejaban otra cosa, hasta que un día se reúne, se conoce con un muchacho, se enamoran y empiezan las relaciones sexuales, empiezan la vida sexual. Ella estaba muy enamorada hasta que un día le dice, por favor, papá, quisiera ir a una fiesta, quisiera hacer esto, quisiera hacer este otro, con la intención de encontrarse con su chico, y ellos le decían al principio no, al último consigue el permiso para que va a esa fiesta donde se supone que iba a estar su chico y la agreden sexualmente. Como siempre, en el medio estaba el alcohol. ¿Sí? Llega a su casa, hace la denuncia, van a la policía, están con el médico forense y como siempre tienen que estar testigos ahí. Lo primero, ¿no? Empieza el interrogatorio. ¿Tienes enamorado? Les veía a sus papás, les decía, no. ¿Sí? ¿Has tenido relaciones sexuales en los últimos 3 días? Los veía a sus papás, no. A cualquier cosa que le preguntaban primero, les veía a sus papás y le decían no. Entonces le hacen la revisión, le hacen la inspección, le hacen de todo y en el hisopado se determina que habían 2 tipos de espermatozoides, o sea, 2 tipos de semen. Empiezan a hacer las averiguaciones, se hace el cruce y lo agarran al supuesto violador y a su chico. ¿Por qué? Porque había restos del semen de él también ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? A los dos los meten en cana y la chiquita cuando los ve detrás de las rejas, al chico recién llorando, no, papito, es mi enamorado, yo he estado con él, tengo relaciones sexuales. Entonces, por no decir la verdad, una persona inocente ha ido a la cárcel. Entonces, por eso es el hecho de la historia clínica sexual. Después viene el tema del interrogatorio de la víctima, ¿no? ¿Por qué? El interrogatorio tal vez es lo que nos da muchísimas más luces por el hecho de lo que nosotros tendríamos que o ver la versión, no ver, escuchar la versión de la persona para ver credibilidades o no y cruzarla con lo que nosotros encontremos. Porque la mayoría de las personas que están o que han sufrido un ataque de tipo sexual, ¿sí? La mayoría no les gusta. Sí, no les gusta. Porque ha sido con violencia, ha sido a la fuerza, por la intimidación y ese tipo de cosas. Por lo tanto, ahí hay un cambio en el proceso mental y las personas pueden estar llorando todo el tiempo, pueden no querer hablar, están asustadas, otras solamente gritan, otras solamente se callan, ven al infinito y más allá, ese tipo de cosas. ¿Sí? Entonces tú ahí te das cuenta del impacto o el shock emocional que ha tenido esa acción. Pero imagínense ustedes una persona, ¿no? Que le pregunta, ¿qué ha pasado? Me han violado. ¿Dónde? ¿Qué has hecho? ¿Quién? 3 chicos. ¿Quiénes eran? Unos amigos. Ah, te choca, ¿no? Porque dices, no, 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 a ver, un ratito. Su versión no puede ser creíble porque nadie que ha sufrido un ataque de tipo sexual puede estar tan tranquilo y contar ese tipo de cosas. ¿Sí? Hay a veces algunas técnicas psicológicas muy interesantes, ¿no?
cuando se pregunta, ¿y te ha gustado? Cuando han sufrido el ataque sexual, muchos reaccionan y dicen, ¿qué le pasa a usted, hijo de tal? No cree que yo he sufrido y que yo he hecho, cree que es lindo y te quieren pegar y ganan, o empiezan a llorar o empiezan a hacer... ¿Por qué? Porque les hace un rewind de lo que han sucedido y que alguien le pregunte, ¿te ha gustado? ¿Qué esperas? Que te digan, sí, me ha gustado, así rico, no, difícil. Lo que buscamos es eso para determinar veracidades o no en el hecho de los interrogatorios. ¿Sí? Después hablamos, después de hacer el interrogatorio de la víctima para ver credibilidad y qué es lo que hubiera sucedido para sacar una hipótesis de nosotros, vamos a hacer el examen de las ropas. ¿Por qué el examen de las ropas? Porque aquí hablamos de nuevo del triángulo víctima-victimario. ¿Por qué? O sea, víctima, victimario y lugar del hecho. Porque les he dicho que hay la transferencia, las personas dejan cosas y llevan cosas. Lo mismo en el lugar del hecho. Porque en el lugar del hecho podemos dejar pisadas, podemos dejar huellas, podemos dejar sangre, podemos dejar semen, podemos dejar varias cosas. Pero también podemos llevar del lugar del hecho. ¿Cómo pueden llevar? Claro, si el lugar era en un lugar de barro, en tus zapatos vas a llevar el barro. Si era pasto, se va a pegar en tu ropa. Si había aceite o había serrín o había cualquier cosa, entra en las uñas o en la ropa y en cualquier parte. Entonces dejas y llevas. Entonces, por eso las ropas son súper importantes, ¿sí? Especialmente ver en el tema de la víctima. ¿Por qué? Porque ahí dejan muchas veces fluidos o cualquier otro elemento que puede darnos un criterio de qué es lo que ha sucedido. Por eso la ropa es muy, muy, muy interesante. Hay que examinarla muy bien. Y después viene el examen físico. En el examen físico se nos voy a meter un poquitito más adelante qué es lo que se ve en el examen físico. Y vamos a ver después la recolección de muestras para el laboratorio, ¿sí? A partir de la recolección nosotros podemos hacer hisopados de la cavidad oral, anal, bucal, podemos sacar sangre, podemos sacar muestras de saliva, podemos sacar varias cosas para mandar a hacer al laboratorio. ¿Por qué al laboratorio? Porque ahí nosotros podemos identificar de quién son las muestras y relacionarlas con el supuesto victimario o el violador, si ustedes quieren, ¿no? Para eso sirve la recolección de muestras. También hablamos del examen psiquiátrico y psicológico. Del examen psicológico es un poquitito más fácil de entender porque quieran o no quieran, el shock emocional que has tenido te puede ayudar. Pero ¿por qué el psiquiátrico si la psiquiatría estudia las enfermedades, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que ser muy bichos por ahí para ver qué es lo que sucede. Por ejemplo, a nosotros nos llama mucho la atención en el hecho de que podamos encontrar cicatrices a nivel de la muñeca, o en la flexura del codo, o en el cuello, o en los tobillos, que nos dan un criterio de múltiples intentos de suicidio. Podríamos estar hablando que en la flexura del codo encontramos marcas de aguja hipodérmica, ¿no? Ya podemos estar hablando del hecho de consumo de drogas, como lo mismo a nivel de las fosas nasales, que la aspiración de las sustancias causan que el tabique nasal se vaya destruyendo. Entonces nosotros podemos ir viendo ese tipo de cosas y ya en la parte psiquiátrica puede entrar a ayudarnos. Normalmente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Pero que se los voy a mostrar aquí, esperen un ratito, aquí tengo un diagrama bien interesante. ¿Cómo nosotros vamos a ir a investigar, no investigar, sino vamos a ir a hacer el examen, que eso es lo que nos interesa en este momento, ¿no? Lo que nos interesa en este momento es que cuando nosotros hacemos el examen de la víctima vamos a tener tres partes interesantes. El área genital, el área paragenital y el área extragenital. Cuando hablamos del área genital, ojo, genital, normalmente nos basamos al hecho de, ¿dónde estoy? Aquí estoy. Aquí está. Normalmente nosotros basamos en el tema de la vulva, porque eso es el área genital, ¿no? Pero para la inspección en delitos sexuales, el área genital va a abarcar la vulva, el periné y la región anal o anorrectal. Entonces, quiere decir que para delitos sexuales, toda esta área... Ay, ¿qué pasó?
Eso quiere decir que toda esta área que estoy delimitando, a ver, vamos a ver si puedo dibujarla, pero con color, no sé, con rojo. Toda esta área sería la zona genital. ¿Sí? Toda esa área. Entonces, ¿qué comprende toda esta área? La vulva, el perine y la región anorrectal. A toda esa área nosotros determinamos el área genital. Después hablamos del área paragenital. Y no les puedo creer, algo ha pasado con mi touch. No sé qué es. Bueno, hablamos del área paragenital. ¿Por qué hablamos del área paragenital? Para quiere decir al lado. El sufijo para quiere decir al lado. Entonces, cuando hablamos del área paragenital, estamos hablando lo que está al lado de esta región. ¿Sí? Por eso estamos hablando que incorpora la parte anterior e interna de los muslos, el monte de Venus y la región de las nalgas. ¿Sí? Entonces, toda el área paragenital sería el monte de Venus, parte anterior e interna de los muslos y la región de las nalgas. Y por último hablamos de la región extragenital. Extra quiere decir fuera. Entonces, fuera de estas regiones, ahí ya incorporamos los diferentes segmentos del cuerpo. Esa es cabeza, glándulas mamarias, tórax, miembros, todo lo que nosotros ya conocemos. ¿Sí? Es sencillito, ¿no? Entonces, esa es la parte linda de conocer las partes de exploración del cuerpo, ¿ya? Ahora tenemos que ser bien claros. ¿Qué nos interesa en el área genital de la mujer? ¿Sí? ¿Qué nos interesa a nosotros en el área genital de la mujer? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Aquí está. Nos interesa específicamente el himen. ¿Sí? Pero la mayoría de nosotros, aunque no me crean, estudiando medicina, ¿sí? Estudiando medicina, no sabemos dónde cuernos está el himen. Porque yo les aseguro que ni cuando ustedes estaban pasando anatomía les han mostrado el himen. ¿Sí? Porque el himen no interesa. El himen creo que solamente interesa a los varones el momento que vamos a tener la primera relación sexual o que vamos a tener una relación sexual con una persona, ¿sí? En este caso una mujer, obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí dice, es virgen, ¿no? O ha dejado de ser virgen conmigo. O sea, no mames. Si no sabemos ni dónde está ubicado el himen, ni cómo es, solamente lo conocemos por teoría. Nada más. Aquí creo que tengo una diapositiva. A ver, vamos a ver. ¿Es esta o no? Sí. A ver, es esta diapositiva. Aquí estamos. Se los voy a enseñar. Les voy a enseñar dónde está el pinche email. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Estoy aquí. ¿Ya? Yo les muestro ahorita y ustedes no saben dónde cuernos está el IME, ni qué es el IME. Bueno, todos sabemos que es una membrana y que toda la vaina, ¿no? Está situada, muchos en la vagina, otros me dicen en la vulva, y al final no se sabe dónde está. No les voy a presentar. Ese es el famoso IME. Sí, esa telita que todos los hombres quisiéramos encontrar cuando tenemos una relación sexual para decir, oh, dejado de ser virgen conmigo, ¿no? O sea, yo tengo una idea bien marcada de lo que es dejar de ser virgen, ¿sí? La idea bien marcada es que, para mí, ojo, para mí, una persona deja de ser virgen cuando se entrega a otra en mente, cuerpo y alma, no cuando se rompe una pinche tela. ¿Sí? Cuando se rompe esa pinche tela, el nombre técnico es desfloración. Por eso hablamos de una mujer desflorada o no desflorada. No hablamos de virgen y no virgen. ¿Me entienden? Entonces, así de claro. Se habla, el término correcto es la desfloración. Pero, ¿qué es el himen? Aquí tengo que compartir otra vez esto. Y, y, y.
No sé por qué no está dando mi... No sé por qué no está dando mi touch. Se me ha arruinado y no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a tratar de dibujarla por aquí. ¿Sí? Así vamos a poner you, sa, mm, vamos a poner ahí, what. Listo. Vamos a hacer de cuenta que esto es el útero, esta es la vagina y esta es la vulva. ¿Sí? ¿Qué es el himen? El himen no es más que una membrana que está situada ¿dónde? ¿Sí? Es una membrana que está situada entre la vulva y el orificio inferior de la vagina. No, o de la vulva, perdón. De nuevo. Ahí, a ver, me echo bolas. El himen es una membrana que está situada entre la vulva y el orificio inferior de la vagina. Eso quiere decir que está aquí. Aquí. ¿Sí? Y que tiene una característica. ¿Cuál es esa característica? La de poseer un orificio. ¿Para qué? Para la salida del sangrado menstrual. Entonces ustedes ya saben dónde está ubicado el himen. ¿Sí? Entre la vulva y el orificio inferior de la vagina. Está situada ahí. Es una membrana simple. ¿Sí? Ahora, es muy interesante cuando hablamos del tema de los himenes, porque los himenes, donde vivo, a ver, esperen, a partir de la característica que los himenes tienen, ¿sí? Que es de poseer un orificio, a partir de eso se los va a clasificar, ¿sí? Porque hay himenes que aparecen, ojo, que aparecen muy comúnmente. Les voy a explicar mejorcito. Resulta que todos los estudiosos se reúnen y dicen, sí, qué lindo, entonces, mira, todos tienen un orificio, sí, pero yo he visto este orificio, yo he visto este orificio, yo he visto este tipo de orificio. No mamen, entonces iremos a ver nuevamente orificios himeneales y veremos cuáles hay. Genial, entonces reúnen entre todos, hacen sus estudios y vuelven. Y dicen, yo he encontrado este tipo de himenes, yo también he encontrado esto, pero yo he encontrado estos otros. No mamen, entonces, ¿qué hacemos? Entonces volveremos a revisar y veremos cuáles son los himenes que se encuentran comúnmente. Entonces vuelven a revisarlos y encuentran los himenes que se encuentran comúnmente. Y les dicen que esos tres tipos de himenes, perdón, los van a determinar como himenes típicos. ¿Por qué himenes típicos? Porque aparecen normalmente todo el tiempo, o sea, son los más comunes. Y no faltan algunos que decir, pero yo he encontrado otros que no son esos tres. Sí, específicamente nosotros también hemos encontrado. Por eso, a los que no son muy comunes, pero aparecen, los vamos a determinar como ímenes atípicos. Ya, genial. Entonces, va a haber los ímenes típicos y va a haber los ímenes atípicos. Sí, los ímenes típicos son aquellos que se encuentran comúnmente, los que aparecen con más frecuencia. Y los que no aparecen muy frecuentemente, pero aparecen, los vamos a llamar ímenes atípicos, ¿no? Es por eso, ¿y por qué se les da? Simple y llanamente por la característica del orificio himeneal. Entonces, les voy a mostrar cuáles son los ímenes, ¿sí? Aquí están los ímenes que nosotros podemos encontrar. Les voy a presentar a los tres primeros ímenes típicos, aquellos que se presentan muy frecuentemente. Les voy a presentar al primer himen, que es el himen anular. ¿Por qué se llama himen anular? Bien sencillo, por el hecho de que tiene un solo orificio y es circular. ¿Y por qué? Porque viene de este dedo, ¿no? No es el dedo central, es el dedo anular. Y aquí es donde se pone el aro de matrimonio. Y el aro de matrimonio tiene una forma circular. Es por eso que lo han determinado como himen anular. Un solo orificio y circular. Pero no solamente eso, les voy a presentar al segundo y muy ponderado himen bilariado, que también es un himen típico.
¿Por qué un himen típico? Porque aparece muy frecuentemente y por eso adquiere su nombre, porque el orificio himeneal tiene esa forma, bilabiado. ¿Qué quiere decir? Que tiene dos labios, un labio aquí y otro labio aquí. Ah, interesante, ¿no? Y es por eso que también aparece el tercer himen típico, que se llama himen semilunar. Ay, ¿cómo es eso? Sí, porque el orificio tiene forma de semiluna, por eso se llama himen semilunar. Ah, entonces este tipo, el anular, el bilabiado y el semilunar, aparecen comúnmente, sí señores, por eso se llaman los himenes típicos. Pero también aparecen los himenes que son atípicos, aquellos que no aparecen frecuentemente, pero sí aparecen. Vamos a presentarle el primero, el himen tabicado. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es un tabique? Es una pared. Así de claro, esa es una pared. Entonces, a este himen anular le ha crecido una paredcita al medio. Entonces ya no va a tener un orificio, sino va a tener dos orificios. Por eso se llama el himen tabicado. Pero pueden aparecerle más paredes. Por lo tanto, van a tener más orificios. Por lo tanto, se llama el himen cribiforme. O puede tener varios labios como forma de coliflor, a eso se va a llamar el himen coloriforme. O caso contrario, no puede haber orificio, a eso se va a llamar el himen imperforado. Entonces, aquellos que aparecen comúnmente se llaman los himenes típicos, anular, bilabiado y semilunar. Y al resto de las formas se llaman atípicos y van a ser en base a las características que se tengan. No se pierdan la próxima clase que va a estar muchísimo más interesante porque vamos a aprender a reconocer qué es lo que sucede y qué es lo que no sucede en un delito de tipo sexual. Así que no se olviden, por favor, antes de irnos y que no exista ningún tipo de problema. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está? Y ese estaba bonito también. Aquí está. Por favor, lo que siempre hago, no se olviden de los barbijos, lentes, protectores faciales. Si pueden, utilicen guantes, distancia de 2 metros entre persona a persona. Enseñen a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares a cómo cuidarse, porque medicina somos todos. Un gran abrazo, se cuidan mucho y nos vemos el día jueves. Chau, 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 chau. Chau. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.